Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga, esperando que hayan pasado muy feliz Navidad, que se hayan gozado con sus familias, sus amigos, sus parientes, amigos, todos aquellos que sean parte de su familia. Tiempo de meditar ciertamente de qué se trata la Navidad, un cumpleaños. La pregunta que podría hacer en esta ocasión, ¿usted invitó al que cumplió años a su fiesta, ¿cómo decirlo?, a su Nochebuena, a su cena navideña? Invitó al Señor. Qué bueno, una bendición reconocer precisamente que celebramos un nacimiento, un cumpleaños. Invitar al que cumpleaños es necesario, el Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para darnos una victoria total en este mundo sobre la carne, sobre la sangre, sobre el pecado. Y es una bendición poder decirles feliz Navidad a cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga y próspero año nuevo. Próximamente esta semana que entramos a año nuevo. Vamos a ver continuar esta mañana con 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 58. A ver si que me lo lea, por favor, y que me diga primeramente qué encabezado tiene la Biblia. Resucitarán en cuerpo inmortal. Resucitarán en cuerpo inmortal. Adelante, amigo. 1 Corintios 15, del 51 al 58, dice la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ahora, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de esta mañana, Señor. Y pues, Padre, gracias por traernos con bien a tu recinto de adoración este día, Señor. En esta mañana, Señor, venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, síguelos guiando, Señor. Y pues, Padre, síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y pues, Padre, vivir en tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, venimos a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura, Señor. Y pues, Padre, que sea, abre las puertas que tienen que ser abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Que sea todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada líder, Señor, por cada líder espiritual, cada líder de familia y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, tú conoces las situaciones de cada gobierno, cada familia y cada iglesia, Señor, y pues, Padre, todo lo ponemos todo en tus manos, Señor. Tú eres el que obra en la vida de cada uno, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te decimos que nos sigas dando guianza, Señor, que nos sigas dando sabiduría, Señor, y pues, Padre, muchas gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, y pues todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora pues, si me permite leerle cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de Estudio. El título de la Biblia de las Américas es La victoria final sobre la muerte. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Qué recibimos por herencia de nuestro Señor Jesucristo
¿qué es lo que nos hereda? ¿Qué es lo que nos da? La victoria sobre ¿qué? La muerte, ¿verdad? Y vamos a tener que en la resurrección de los muertos, aquellos que ya murieron o hayan los muertos, se nos va a dar un cuerpo nuevo y seremos revestidos de un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. De eso se trata la enseñanza. Vamos a ver cómo nos lo presenta precisamente la Biblia de las Américas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 58 dice así. Perdón. Aquí digo un misterio. No todos dormiremos. Permítanme hacer una pausa. Dormiremos es morir. Está hablando dormir. ¿Por qué? Es como un sueño, en el cual estamos y despertaremos cuando. Bien, continúa, dice, pero todos seremos transformados. El 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Los que vivan, los que estén vivos en ese tiempo serán transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. 55. Es una pregunta. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. 57. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58 y cerramos. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y vemos entonces que la Biblia nos presenta y nos da una enseñanza bíblicamente. Y bíblicamente podemos ahondar más en lo que nos está hablando la palabra de Dios. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos dice? Bueno, el título que tengo yo aquí es La confianza del cristiano. Eso es lo que tengo aquí en 1 Corintios, que le he puesto yo en mis apuntes. En 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, ¿qué nos dice? Son, ¿qué? 3 versículos. 15 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Tesalonicenses, ¿verdad? Por favor. Dice la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Por tanto, consolados los unos, reafirmando, ¿verdad? Gracias, amigo. ¿De qué se trata todo esto? En esta narrativa que tenemos del apóstol Pablo, nos damos cuenta que él pensaba que él iba a estar vivo en la venida del Señor. O sea que no es nuevo. Todo cristiano, verdadero cristiano, tenemos el conocimiento y la esperanza verdadera en la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ya nació. Precisamente en estas fechas celebramos lo que dice precisamente Gálatas 4:4, que nos habla de qué, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que nacido de qué? ¿Por qué hago este punto? ¿Por qué es necesario entender? Adelante. Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Gracias, mija. Y es necesario hacer énfasis en esto. ¿Por qué nacido de mujer? Al tiempo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El propósito de Dios es darle al ser humano
la oportunidad y la bendición y la esperanza verdadera de que tenemos entrada en el reino celestial a todo aquel que quiere, porque no es a fuerza, basado en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A cortar la simiente de Adán, del hombre adámico, y poner la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado y hemos dicho mucho que vino el Señor Jesucristo a cortar que el pecado, porque estamos hablando cuando la palabra de Dios nos dice nacido de mujer, nada más que nuestro Señor Jesucristo, ya lo he dicho y lo que sí se ha repetido mucho, es concebido sin pecado. ¿Por qué? Se anula el acto carnal, el acto del ser humano, del hombre y la mujer, y queda únicamente el acto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es un ser humano, es un Espíritu Santo, y es el que engendra o pone la materia para que sea un cuerpo, a manera de que venga a morar en él la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el que es el aliento de Dios, la esencia de Dios, para darle al ser humano la bendición cuando él sube al madero, porque es un proceso que se lleva a cabo, nace de mujer, crece, va creciendo y va hasta los 33 años, que se hace presente, hasta los 33 años, no recuerdo precisamente, se hace presente públicamente, comienza a llevar a cabo su ministerio de enseñar, de predicar, de evangelizar, de proclamar la palabra de su Padre, porque podemos encontrar mucha información bíblicamente de que se trata qué es lo que dijo el Señor, cómo nos lo presentó, por qué el Señor, porque fue el que envió al Padre. Por eso dice Juan 3:16, y repito mucho ese versículo para que se entienda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Y cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tenemos todo un proceso de enseñanza para todo aquel que quiera, porque no es a fuerzas. Por eso el Señor dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es una afirmación clara y firme. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros vamos entendiendo, vamos sabiendo cuál es el propósito, que el Señor haya venido a este mundo y que haya subido al madero a pagar una deuda que no era de Él, para dar la bendición a toda la humanidad, si la quiere. ¿Por qué digo si la quiere? Porque hay mucha gente que dice, es que yo no creo. No es problema de Dios, es problema tuyo. Dios ha cumplido su promesa de enviar a su Hijo para que por Él fueran salvos toda la humanidad, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero el problema es, el ser humano lo acepta, ¿por qué? Porque tenemos libre albedrío. Nosotros podemos tomar la decisión de creer y creerle a Dios o no, de aceptar o no aceptar a Cristo como su Hijo. Como muchos dicen, y sacan cada argumento, repito, y cada cosa para atacar la Biblia, porque es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, pero ¿cuánto en el siglo XVI, cuántas vidas costó? ¿A quién le costó? ¿Cómo murieron esos mártires por escribir la Biblia? Pero la gente en sí, dicen, son fanáticos. ¿Por qué dices que son fanáticos? ¿Quieres que sea fanático tuyo? ¿Qué me ofreces? Es que son religiosos. No se trata de religión, se trata de entendimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad? A fuerzas no, porque Dios no hizo robot, es un ser humano. En esos días celebramos la Navidad y mucha gente se olvida del que cumple años, decía hace rato. Es una realidad. ¿Qué festejan? Los tamales, los regalos, Santa Claus, esto y lo otro, pero el que cumple años, ¿dónde quedó? Son cosas que tenemos muy en mente, que todas estas promesas que el Señor nos da de una vida eterna, de un cuerpo glorificado semejante al del Señor, tiene un valor incalculable para el ser humano. Pero ¿lo entiendes? ¿O lo entendemos? ¿Lo queremos aparte? ¿Lo queremos o no lo queremos? ¿Verdad? Por eso es de que leímos, ¿qué dice? Leímos, por lo cual os decimos, 1 Tesalonicenses 4:15, en palabras del Señor, que nosotros que vivamos, habremos quedado hasta la venida del Señor, nos seremos delanteros a los que durmieron. ¿Qué está diciendo Pablo? Una promesa de vida eterna. ¿Qué está diciendo? Que cuando el Señor venga,
se va a completar el proceso de todo aquel que verdaderamente ha creído en nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente dice es el Hijo de Dios. Y yo lo acepto en mi vida y en mi corazón verdaderamente, porque no basta creer. Nosotros tenemos versículos precisamente en Santiago, no recuerdo la cita. Los demonios también creen y tiemblan, y no por eso son salvos, no por eso van a ir a la gloria de Dios. Es algo que debemos tener muy conscientes. ¿Me buscas el de Santiago, mija, por favor? Santiago 3:19. Santiago 2:19. ¿Qué dice Santiago 2:19? Dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Gracias, mija. También los demonios creen y tiemblan, creen también, no basta creer en Dios. Como lo he repetido muchas veces, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Antes de la ley, ya estaba la gracia de Dios ahí. Pero todo esto es una enseñanza. Muchos dicen, yo no creo nada de eso. Es tu problema. No es mío, ni el de Dios. Yo cumplo, o nosotros cumplimos con traerte y compartir contigo qué dice la Biblia. Es de ti la decisión si la aceptas o no la aceptas. No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo ni que le pongas, ni que le hagas, ni que mandes, ni que des. Simple y sencillamente escucha. Y si te interesa, investiga para que nadie te engañe. La cuestión aquí es, ¿entendemos la bendición que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo? Celebramos Navidad, ciertamente, qué bueno, y que todos hayan tenido un feliz día de Navidad, pero ¿qué significa Navidad? Natividad, nacimiento. ¿De quién? De Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, al tiempo de Dios. Pero lo queremos entender, lo queremos o no lo queremos, es cuestión de cada quien. Aquí está la enseñanza si la quieres. ¿Por qué? Porque la promesa que dice Filipenses 3:21. Dice la palabra de Dios, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Gracias. Son promesas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Él cambiará, Él nos dará un cuerpo semejante al de Él. Podemos estar seguros si tenemos la información completa, si la queremos entender. Repito, porque se trata de voluntad propia. No es que tienes, deberías de, lo repito. ¿Qué dice 1 Corintios 1:21? Dice la palabra de Dios, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Gracias. ¿A salvar a quién? A los creyentes. ¿Y qué dice Juan 3? Dice, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, nomás tenga vida eterna. Y las bendiciones que vienen atrás son bendiciones, grandes bendiciones, riquezas espirituales. Pero el mundo se conforma con lo terrenal. Busca lo terrenal. Busca satisfacer su ego. Muchas de las veces, y no estoy juzgando a nadie, es una predicación, es una enseñanza. Lo terrenal aquí se queda, nada nos llevamos. ¿Es malo entonces trabajar? No, no es malo trabajar, porque el trabajo está puesto por el Padre para que el ser humano lo desarrolle. Por eso hay una enseñanza en la Biblia que dice que el que no trabaja, que no coma. Porque desde que Dios creó al hombre lo puso en el paraíso, ¿para qué? Para que trabajara la tierra. Pero ¿qué es lo que se requiere? Disposición de cada quien de querer entenderlo. ¿Qué dice en Filipenses 3:4? Filipenses 3:4. Dice la palabra de Dios, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Amén. Entonces tengo equivocado yo el versículo. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifiestos. Colosenses 3:4. Colosenses, yo le puse Filipenses. Perdón. Colosenses 3:4 dice la palabra de Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Gracias, mira.
Nuestra vida está en Cristo, nuestra vida eterna está en Cristo, porque Él es la vida eterna. Por eso vemos que dice en Juan 14, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿sí, verdad? Y yo soy la vida. ¿Verdad? Y la afirmación es correcta y precisa y firme. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué estamos hablando? La importancia que se debe tener el conocer la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 17:22. Dice la palabra de Dios, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Del 23 al 26. Dice la palabra de Dios, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo, aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Gracias, amigo. El Señor vino para manifestar, para mostrar el amor de Dios, para mostrar al Padre. Todo el amor de Dios, toda la enseñanza de la esperanza de la vida eterna está fincada y firmemente cimentada en Cristo Jesús. No podemos pensar que algo que Dios nos ha regalado tiene algún precio. No tiene ningún precio. Si ciertamente en las iglesias se pide ofrendas para el mantenimiento de la iglesia, del templo y del pastor, si está entregado completamente a la obra, ¿qué debemos tomar en cuenta? No buscar excusas y dejar a Dios en un lado simple y sencillamente porque el pastor, porque el hermano, porque la hermana. ¿Qué culpa tiene Dios de los actos del ser humano en desobediencia? Dios nos promete vida eterna, pero depende de cada quien. El conocer el camino, la verdad y la vida es decisión de cada quien. No nomás es repetir lo que alguien dijo porque me conviene decirlo, sino informarme qué dice la palabra de Dios. Es que la Biblia le escribieron hombres, ciertamente, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Si realmente muere en nosotros el Espíritu de Dios, tenemos el conocimiento de qué nos habla, de la vida eterna, de la transformación de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, espiritual, glorificado, igual que el del Señor. Es la promesa que está ahí, pero ¿la entendemos? Pues depende de usted, ¿no? o de cada persona. No es que tiene que, porque yo le digo, no, se respeta la creencia de cada quien, obviamente, pero no vamos a escuchar a alguien que es fanáticos. Repito, pues ¿qué quieres que seamos fanáticos tuyos? Un simple hombre con una creencia o un ego inflado. Una persona, sea quien sea, se infla y porque sabe algo o porque vio algo. Eso de que vemos algo, lo hemos visto, lo sabemos que existe. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? No recuerdo si es Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, a ver, ¿qué nos dice acerca de que, precisamente hablando de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, de qué nos habla? ¿Hay cosas escondidas? Claro que las hay. ¿Por qué? Porque no conviene al ser humano conocerlas. Adelante. Deuteronomio 29:29 dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso dice, gracias amigo, nos dice en el versículo 51 de 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, porque se revela a aquel que quiere realmente entenderlo. Porque muchas veces la conveniencia, la comodidad,
El lujo, las riquezas nos ciegan y nos hinchan. ¿Cuántos hombres ricos o personas ricas se inflan y no quieren hablarle al otro porque cuando en realidad no les ha cambiado nada? No porque se vistan de lujo van a cambiar su físico. Comen por la boca, respiran por la nariz, ven por los ojos y todo lo demás, todo lo fisiológico lo desarrolla igual que el mendigo que anda en la calle. Igual que el pobre, igual que de cualquier color, es lo mismo. ¿Qué te llevas o qué me llevo? El conocimiento es muy necesario. Depende de cada quien. Romanos 7:25. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Gracias, amiga. ¿Qué leímos en Romanos 7:25? Romanos 7:25. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Gracias, amiga. La carne nos lleva, es el instrumento, es el blanco del enemigo para atacar al ser humano, mucho más al creyente. Por eso vimos en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y nos da una lista de seres espirituales que están constantemente atacando, tirando nuestra carne en el... Pues dice Pablo, con mi mente le sirvo a Dios, pero otra ley en mis miembros, en mi carne. ¿Qué es el punto? Mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, estamos expuestos a fallar. La lucha es tremenda, pero ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que dice la palabra de Dios, que es en Santiago, que es 5:8, someteos pues a Dios. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. ¿Sabe Dios la lucha del ser humano? ¿Por qué Dios lo permite? Gracias. Porque el ser humano debe ser probado constantemente. Son pruebas constantes. Si no nos sometemos a Dios, si no hacemos lo que dice Lucas 9:23 cuando entendemos que Cristo nos llama a salvación, que dice, niégate a ti mismo. Si me lo lees está más fácil para mí. Porque nos habla claramente quién es nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos una lucha, pero debemos tomar una decisión. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Adelante, si lo tienes. Es algo tremendo, pero es necesario que lo entendamos. Dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Algo muy difícil para hacer. Se necesita ser muy valiente, tener mucho valor para hacer, porque ser cristiano tiene su precio. El Señor lo pagó y fue obediente hasta muerte de cruz. Ahí en Filipenses 5:11 nos habla ampliamente de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su reino, vino a la tierra. ¿Por qué? Por amor. Esta Navidad debemos entender que lo que nació de María, mis respetos para María y nada más, fue lo que Dios quiso, que fuera santo, santo, porque lo que hay en ella es santo, dijo el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 15:57? Dice la palabra de Dios, más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Gracias. Podemos ser atacados constantemente, llevar esa lucha, pero si estamos bien cimentados en aquel que nos da la victoria, no hay nada que nos pueda apartar
del amor de Cristo. Dice Romanos 8:39. Romanos 8:39. Dice la palabra de Dios, ni lo alto ni lo bajo, ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice el 38? Dice la palabra de Dios, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Amén. Ni ángeles, ni potestades, nada creado nos puede apartar del amor de Dios. Pero ¿qué necesitamos tener muy firmemente en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, en nuestra decisión de decir, es mi alma la que está en peligro? Este cuerpo aquí se queda. ¿A dónde va la alma, que es la que tiene eternidad? ¿A dónde va? A donde cada persona lo manda. Muchas veces culpamos a Dios de las situaciones de nuestras vidas y decimos, porque lo he oído y alguna vez lo dije yo también, ¿por qué Dios permite? No es Dios, son nuestras acciones, son lo que nosotros hacemos, viene la paga y no nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres obediente a Dios? ¿Obedeces lo que te está hablando, diciendo? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus padres, ama a tus hijos. Dios es amor, ciertamente que sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que también es justo y verdadero. Que si puso reglas porque Él es el creador de todos nosotros, es precisamente porque Él es el Todopoderoso. Él es el Padre y envió a su Hijo a pagar una deuda que no era de Él. Pero, pues las decisiones de cada quien. Quieres nacer de nuevo, quieres conocer la palabra de Dios verdaderamente, necesitas analizar y ver qué es nacer de nuevo. Precisamente en Juan 3:3 al 4 nos habla de tanto el propósito de Dios y la duda del ser humano. ¿Sí me lo lees? Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Pues vemos tanto la enseñanza de Jesucristo y la reacción del ser humano. ¿Por qué Nicodemo contestó eso siendo un líder espiritual? ¿Puede el hombre nacer de nuevo, entrar al bien? No estaba hablando de lo físico, estaba hablando de lo espiritual. Repito, por eso Dios cortó la simiente de Adán y puso la simiente del Señor. ¿Pero qué necesitamos? Nacer de nuevo. ¿En qué manera? Con conocimiento de la palabra de Dios. Hemos visto mucho un versículo que nos habla acerca de que se debe entender lo espiritual. 1 Corintios 2:14, que nos habla precisamente para el conocimiento de lo espiritual necesitamos al Espíritu Santo. De otra manera, ¿cómo? Y nos habla claramente que es necesario. ¿Lo tienes? ¿Sí me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Porque se han de examinar espiritualmente bajo la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo. Hay quienes se burlan del Espíritu Santo, hay quienes se burlan de la palabra de Dios, que no se burlen de nosotros, pero hay una consecuencia en la descendencia de aquellos que se burlan del Espíritu Santo de Dios o de Dios mismo. Del Antiguo Testamento nos habla y nos dice, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Y en el Nuevo Testamento dice, y todo el que blasfemar en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Si no hay temor de Dios, no hay nada. Morirá, ciertamente todos vamos a morir un día. No somos eternos aquí, estamos de pasada. ¿Qué nos llevaremos? Nada más que el conocimiento de la palabra de Dios, conociendo sus promesas. ¿Qué dice el versículo 52 de 15 de Corintios? Dice la palabra de Dios, en un momento, en un abrir de ojos y a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces seremos ¿qué? Transformados. Me le dice 53, ¿verdad? 52. 52. Ok.
Y nos habla de la venida del Señor para levantar a quién, a su iglesia. ¿Y quién más nos habla de eso? En Mateo 24:31, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Gracias. Y enviará a sus ángeles. Imagínense. Quien nos habla y nos dice, mira, esto es lo que voy a hacer. Está preparado. Te estoy preparando porque pronto va a pasar todo esto. Obviamente que hay una secuencia en la Biblia que nos enseña que viene el arrebatamiento de la iglesia, los que somos de Cristo, luego viene, se hace presente el anticristo, y luego viene un reinado del Señor de 1000 años cuando vence al anticristo, y luego dice en 15:25, en el capítulo 15:25 de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios, porque es menester que él reine hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. Y luego, el 25:26. Dice la palabra de Dios, el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado a aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Hay un versículo que dice, luego entregar el reino al Padre. 24. 24. Vemos entonces que hay una secuencia. Hay oportunidad todavía. Gracias, mija. De aceptar, de conocer qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Pero depende de cada quien. Repito, y es que tengo que hacer esas afirmaciones. No es que tienes que. Respetamos la creencia de cada quien. Pero, pues creo que lo cortés no quita lo valiente. Cada quien puede creer lo que quiera, pero con respeto. No burlándonos de uno otro. Porque lo que estamos viendo cuando hacemos burla de algo o de alguien más, dejamos ver nuestra ignorancia y nuestro poco valor moral que tenemos, ¿verdad? Y por eso es lo cortés no quita lo valiente. Con educación, con respeto, todo se puede. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? Dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Veamos ahí la promesa que nos está hablando claramente, que va a enviar a quien con trompeta de Dios. Y va a enviar a sus ángeles a los 4 puntos cardinales a recoger los de él, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 15:23? Dice la palabra de Dios, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. 1 Tesalonicenses 4:15. Dice la palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Amén. Hay una secuencia, ¿verdad? Gracias, mija. Hay una manera que Dios hace las cosas. Su plan va caminando, pero depende de cada quien entender para que nadie nos engañe. Es que el mundo ya se va a acabar. No, el mundo todavía no se va a acabar. Todavía falta. Hasta hay oportunidad de tomar en cuenta las cosas de Dios y de hacer la voluntad de Dios si es que queremos. Eso depende, ya vimos que hay que nacer de nuevo primeramente, conocer y entender las cosas de Dios, la palabra de Dios, quién es Jesucristo. ¿De qué se trata todo eso? De conocimiento. ¿Qué dice el versículo 53? Dice la palabra de Dios, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Porque es menester, es necesario, gracias mío. ¿Que sea qué? Porque es menester que esto corruptible, habla del cuerpo, de la carne, sea que vestido de inmortalidad. ¿Por quién? Por Jesucristo.
porque todas las cosas son sujetas a Él. Y podemos encontrar más versículos como Mateo 20:18, perdón, 20:18, que nos habla que toda potestad le fue dada. Mateo 28:18 dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Gracias, amigo. Si nosotros confiamos y hemos entendido quién es el que tiene todo, el que nos da todo, podemos estar seguros que tenemos todo, como en 2 Corintios 5:4. Son cosas que Dios nos ha dejado escritas para que las entendamos. ¿Cuál es el grande amor de Él para con la humanidad? No nomás para con unos, sino para con todos. Adelante. 2 Corintios 5:4 dice la palabra de Dios, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. Con toda esta enseñanza yo creo que deberemos entender de qué nos está hablando la palabra de Dios. Ser revestido de qué? De inmortalidad. Gracias, sin pecado, limpios en Cristo Jesús, porque Él nos ha dado la victoria. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. El versículo 54, ¿qué dice? Si lo tienes del 15, 1 Corintios. 1 Corintios 15:54 dice la palabra de Dios, y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y lo esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Amén, sorbidas con muerte. Gracias, mija. Entonces vemos que todo esto, la muerte es vencida, la muerte es terminada. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que se necesita conocer para saber qué dice Isaías 25:8. Isaías 25:8 dice la palabra de Dios, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. Tremendo, ¿no? Dios está haciendo todo desde antes, nos da informes acerca de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario que estemos informados. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe, nadie venga con palabras suaves, a manera, a modo, a hablarnos otra cosa. ¿Qué dice Hebreos 2:14? Dice la palabra de Dios, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. Gracias, mi hija. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. Que el Señor le reprenda. Y tantos que, es que, cada quien puede hacer lo que le dé su gana. Se respeta, repito. No estamos de acuerdo, pues se respeta. Decisión de cada quien. Es su alma la que está en juego. Es su alma la que está en peligro de muerte segunda. Pero pues depende de usted. ¿Quién tiene el imperio de la muerte en este mundo? El enemigo. ¿Quién vino a darnos luz, la victoria sobre el enemigo? La muerte y sobre el enemigo, sobre todas las potestades. Cristo Jesús. Pero depende, repito, de usted. Cada uno de nosotros tenemos decisión propia, queremos o no queremos, hacemos o no hacemos. ¿Qué dice Apocalipsis 2:14? No, 20. Dice la palabra de Dios, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la muerte segunda. ¿El 15 qué dice? Dice la palabra de Dios, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Gracias. Toda la información bíblica es para todos. Ahora, es que no, repito, aunque parezca grabador o perico como usted guste, no es a fuerzas. Es por conocimiento y decisión propia. Y no es conmigo, es con Dios y usted personalmente. Usted conoce su corazón. Usted sabe qué hay en usted. Usted sabe qué es lo que busca. Muchas de las veces dicen, es que yo amo, sí, pero ¿qué amas? ¿Qué tipo de amor tienes? Dice que es
Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, ¿sí, verdad? ¿Cómo dice? Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Porque Dios es amor. ¿Pero qué tipo de amor cree usted? ¿No es el amor erótico del mundo? No es un amor mundano, es un amor celestial, muy diferente. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Podemos decir yo te amo, tengo mucho amor para ti, pero realmente es. ¿Cuántas personas han dicho yo amo a la hora de la hora? Ahí te veo. ¿Por qué? Porque no han aprendido a amar. No saben qué es amar verdaderamente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le amemos a Él como Él nos amó a nosotros. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿de quiénes son las decisiones? De cada uno. Todo esto es fruto del conocimiento. Viene a ser fruto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque por amor vino y subió a la cruz. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Precisamente lo que dice Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a unos cuantos, sino a todos, pero depende de usted, depende de cada quien, ¿verdad? Es diciendo usted el 55, ¿qué dice? De 1 Corintios 15, 55. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Gracias, mijo. ¿De qué está hablando? Todo aquello fue vencido por el Señor en su resurrección para dar a la humanidad la oportunidad y la bendición esperanzadora para todo ser humano. Pero eso depende de cada uno. ¿Sabe usted que aquí tenemos el templo y que pocos vienen porque no se predica a modo? Se predica lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Oseas 13:14? Dice la palabra de Dios, de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte, yo seré tu muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Amén. El requerimiento total para entender Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es precisamente reconocer que yo soy pecador. Descendencia de Adán en lo físico. En lo espiritual viene el Señor y nos da la bendición de renacer espiritualmente para vida eterna. Pero tiene que haber frutos en la persona. En cada persona que dice y profesa ser cristiana, tiene que haber frutos, tiene que haber cambios. No es un lavado de cerebro como muchos dicen. Es una enseñanza espiritual. Sí hay cosas malas en el mundo, sí hay. Todo lo que dicen y hablan es cierto. Hay enemigos, hay potestades, hay, no sé qué más dice ahí en Efesios 6:12. Hay potestades, hay señores de la oscuridad. Si me lo repites. ¿Por qué? Porque todo está basado en la Biblia. ¿Cómo nos lo presenta? ¿Qué dice? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Amén. Si la Biblia nos da todo ese informe, gracias, amigo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? Mucha gente, es que es ciencia, es que es esto. ¿Hay alguien ahí? Por favor. No nos aman. No nos pueden ni ver. Si por ellos fueran, nos destruyeran totalmente. Pero gracias a Dios en Jesucristo somos más que victoriosos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tenemos lucha? Sí, pues tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Tenemos la protección del Espíritu Santo, del Todopoderoso en cada uno de los verdaderos creyentes. ¿Es usted verdadero creyente? Usted se oye mucho en este mundo, en lugar de doctrina cristiana.
hay esto y que vamos a investigar y que vamos a ver para vender, para que me den un like, para que me den dinero. Aquí no estamos buscando nada de eso. Estamos viendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Existe? Sí, sí existe todo eso. ¿Nos aman? No, nos odian. Por eso le dijo el Señor al enemigo ahí en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está. Y que el Señor nos reprenda. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales en los aires. ¿Dónde están? Es que es el mundo paralelo. Les encantan las mentiras. Y me encantan también ver a ver cómo piensa la gente, qué es lo que cree la gente, por qué lo cree, para qué. Lo que tú quieres ver te lo va a dar el enemigo para que lo veas. Lo que tú fabriques en tu imaginación, lo vas a ver, lo vas a tener. ¿Has oído tú el dicho en el mundo que dice, cada quien sus demonios? Precisamente Dios nos dice, ¿sabes qué? La victoria es total en Cristo Jesús. ¿La quieres? La puedes tomar si tú quieres, pero depende de ti, repito, no es que tienes que a fuerzas, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 56? Ya vimos dónde está muerte tu aguijón, ¿verdad? 1 Corintios 15:56 dice la palabra de Dios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado, la ley. Amén. No es, gracias, mija, no es ciencia, es maldad, es oscuridad. Hay muchos jóvenes queriendo descubrir el hilo negro en este tiempo, inventar el hilo negro. Todas las gentes que han pasado en este mundo, sean de lo que sean, han dejado una enseñanza para que este mundo prospere porque así lo quiso Dios. En la ciencia, en desarrollo, en modo de vivir, pero lo entendemos. Cada etapa Dios nos da las armas necesarias para salir adelante. Pero ciertamente los gobiernos poderosos con armas poderosas para la humanidad, para destruir la humanidad. Dios lo sabe. Por eso que Él dice, mira, yo te ofrezco mi amor, pero tienes que amar. Algo que se perdió en este mundo, el amor verdadero, el amor que debe de ser. No hay empatía con los demás, no hay paciencia. Podemos pasar, hemos visto mucha gente que se está muriendo en la calle y no somos para detenernos para ver qué necesitan. ¿Por qué? Porque no hay empatía. Vemos a la gente sufriendo y sí, cada quien. Yo lo mío. A mí que me interesa. Es lo que dice Dios. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ama a tu prójimo, no juzga a tu prójimo. Dios no juzga a nadie, ni Él es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros desarrollamos, lo que nosotros entendemos. Déjame decirle que muchas veces se estudia mucho y se ejerce poco. Muchas veces los que no estudian nada son los que saben más. ¿Pero por qué? Porque ponen atención, porque están buscando la verdad. Y buscan, aunque no tengan un título, aunque no tengan nada, diploma ni nada, simplemente el conocimiento de las cosas como deben de ser. Son entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que no es nomás de nosotros. ¿Qué dice Romanos 4:15? Dice la palabra de Dios, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, ahí está bajo la gracia. Gracias, mija. Dice, porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, no hay transgresión. ¿En qué etapa estamos bíblicamente? Bajo la gracia. La ley fue cumplida. ¿Por quién? Porque nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, la ley no está quitada, está cumplida. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene la capacidad
de haber obrado los mandamientos y todas las obras que exigía la ley, porque se pecaba, o sea, se caía en uno o en varios. Nadie era capaz de respetar o hacer la ley correctamente, hasta que vino el Señor y la cumplió. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estando bajo la gracia, no bajo la ley, nos ofrece todo esto. ¿Qué dice Romanos 5:13? Dice la palabra de Dios, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se atribuye pecado, no habiendo ley. No se atribuye pecado, no habiendo ley. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos a aquel que cumplió la ley, y esa victoria nos la da Él a nosotros, al creyente, al verdadero creyente. Pero depende de usted, repito. El 57, ¿qué dice? Versículo 57. Primera de Corintios 15:57 dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Una afirmación muy clara y muy correcta. Gracias a Dios, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él nos da Dios, el Padre, la victoria. ¿Sobre quién? Sobre el enemigo. Sí hay. Y tienen sus ejércitos gobernando a este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? ¿Dios? No, Dios hizo este mundo. Pero el hombre perdió la autoridad sobre el mundo. Se la cedió al enemigo. Y el enemigo hace lo que le da su gana. Con el que se deja. Con el que no conoce la bondad de Dios y la misericordia. Es de ti y de cada quien reconocer que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. ¿Verdad? ¿Qué leímos el 57, verdad? ¿Qué dice Romanos 7:25? Repitiendo. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Quién dijo eso? Gracias, amiga. Pablo reconocía la debilidad de este cuerpo, no lo espiritual, lo terrenal. Pero ¿por qué? Porque tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Sí? ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amiga. ¿Y qué podemos decir? Dijo Pablo en Romanos 1:16. Si me lo lees también. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para todos. Gracias, amiga. Es algo que debemos tener ampliamente entendido, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Ciertamente el enemigo tiene poder, pero el Padre, Dios mismo, el Señor, su Espíritu Santo, es más que poderoso, es todopoderoso. Él tiene el control de todo. Por eso nos habla y nos dice en Juan 8:36, el Señor. Dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias, amigo. Así es que si el Hijo libertara, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la condenación, del castigo, del tormento en el lago de fuego. Porque que no está escrito, dice Apocalipsis, en el libro de la vida. ¿Cuál libro? El que tiene el Padre. Si no estás en el libro, en la lista del libro de la vida, ¿a dónde va todo aquel que no está escrito en el libro de la vida? De Dios Todopoderoso, al lago de fuego. Según que Apocalipsis, déjame ver, porque Apocalipsis 20:14, ¿a dónde va el no creyente? Al lago de fuego. ¿Por qué? Es que no me convenía. Pues sí, pero que estás agarrando es lo terrenal, lo temporal, y aquello que es eterno, aquello que es inmortal. ¿Dónde lo estás dejando? Lo más importante para el ser humano es entender que Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Pero es decisión de cada quien.
Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, aún siendo pecadores, aunque seamos cristianos, mientras estemos en este cuerpo, fallamos. Ya no viviremos en el pecado, ciertamente, pero fallamos. ¿Qué dice Romanos 5:10? Dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mija. ¿Qué dice 2 Corintios 4:10 y 11? Dice la palabra de Dios, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Amén. Gracias. Estamos expuestos a la muerte, todos. Pero ¿qué será manifestado en el creyente? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, repito, ¿lo estás meditando? ¿Lo estás pensando? ¿Estás buscando? No es que tienes que, repito, y repito lo mismo, se respeta cada creencia. Esto es lo que nosotros creemos, es lo que tenemos. ¿Qué dice el versículo 58, 1 Corintios 15, 58? Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Gracias, sabiendo que en el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos recompensa según lo que nosotros desarrollemos, aún como cristianos. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? Ahí mismo o más para adelante, no me acuerdo. 5:10. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que el Señor viene y trae la recompensa para todo aquel que ha obrado según ha habido frutos verdaderos en él. ¿Lo tienes? Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. Por medio del cuerpo, en el tribunal, no para condenación, sino para recompensa del tribunal de Cristo. Eso es para todo cristiano verdadero, según lo que hayamos hecho en este cuerpo, en vida, no en muerte, en vida. ¿Para qué? Para que entendamos que si nosotros hemos entendido eso, debemos tener una confianza y una seguridad. ¿Qué es qué estamos leyendo? ¿El 58 lo vimos? Sí. Así que, hermanos míos, amados, estad que firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor. Déjame decirle que es muy bueno tener un templo. Y si está lleno, pues qué bueno. Y ojalá todos sean creyentes verdaderos. Pero eso, esté lleno un templo o esté vacío, debemos seguir proclamando la palabra de Dios. Les guste o no les guste, oigan o no oigan, el deber del siervo es hablar, predicar, enseñar, que dice la Biblia. No que digo yo, ¿verdad? Por eso vimos 2 de Pedro 2:14. Dice la palabra de Dios, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de... 2:14. Segunda de Pedro. 2 de Pedro 2:14. Sí. Entonces no es. Dice, por lo cual, amados, estad en esperanza de estas cosas. 3:14. 3:14, perdón, me equivoqué por un... Segunda de Pedro 3:14 dice la palabra de Dios, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Amén. Gracias, amigo. Cometo muchos errores, por eso ves y me ayudan mucho y gracias por ello. Tengo condiciones físicas que a veces no veo bien o algo pasa que cometo muchos errores. Es por eso que gracias a Dios por Betsy también, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 19? 1 Tesalonicenses 2:19
Dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. Todo lo que podemos hacer es exhortar, invitar. El amor de Dios es constante. ¿De qué se trata todo esto? De la vida eterna, de la inmortalidad que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los creyentes verdaderos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero ¿de qué se trata tanto a leer Biblia y tanto? Pues precisamente de tu alma y de la alma de todo ser humano. Pero la Biblia nos enseña que no es de todos la fe. No es de todos y es para todos, pues, ciertamente. Dios no hace acepción de personas. Pero es del ser humano la decisión. Lo quieres o no lo quieres, lo aceptas o no lo aceptas. Es vida eterna. La muerte, bíblicamente hablando, es otra cosa, ya lo hemos explicado. La muerte es, bíblicamente, significado es apartados de Dios, alejados de Dios. Por eso los muertos que están espiritualmente son aquellos que están alejados de Dios, separados de Dios. ¿Y a quién envió a este mundo? ¿A quién lanzó del reino celestial a este mundo? Aquellos que engañan, aquellos que atacan al ser humano. Repito, ¿por qué? Porque nos aman mucho, porque nos quieren dar poder. El poder espiritual no es del hombre, no es del ser humano. El poder espiritual, sea del Espíritu Santo o sea de cualquier otro tipo de espíritu, siempre es de él. Cuando muere el ser humano, aquel poder, aquel don, regresa al que lo dio. Es necesario entender que si buscas lo bueno, vas a hallar lo bueno. Si buscas lo malo, vas a hallar lo malo. Dice la Biblia, el que busca, encuentra. Al que anda buscando erróneamente, sufrirá las consecuencias. Y lo más triste de todo esto, no nomás es la persona en sí, es su descendencia. Hasta la tercera o cuarta generación, el amor de Dios está ahí, pero es opcional. ¿Lo quieres? ¿O no es necesario, ciertamente, sí, pero opcional humanamente. Depende de ti. No estamos pidiendo nada, simplemente escuchas si te conviene, te gusta, lo entiendes, qué bueno, ¿no? No podemos obligar a nadie, así como nadie nos puede obligar a nosotros. Oremos y seremos después. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por ese amor tan grande, Padre, al enviar a tu Hijo, al nacer de un ser humano, para salvación del ser humano. Bendice a los creyentes, bendice a los oyentes y obra en los corazones, engrandece en nuestras vidas. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a mis hermanos que están llevando el servicio en estos momentos, a tus siervos, a todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, tus misioneros, tus evangelistas, tus obreros, Señor, todos alrededor del mundo. Sé con ellos y con nosotros. Bendice tu palabra, bendice al que oye, al que pone atención verdaderamente, y que todo sea para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor te bendiga.